Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos. Espero que se encuentren muy bien y pues también que ya estén acompañados de su botana y en un lugar donde pues no se escuche ni un solo ruido para que se asusten con estas nuevas historias que les vamos a contar. La verdad es un episodio pues muy interesante. No habíamos estado hablando sobre ninguno de estos temas anteriormente. Y por eso yo creo que les va a ser muy interesante, pero también tenemos la novedad de que nos acompaña alguien muy especial que pues igualmente ya habíamos grabado muchos episodios con esta persona. Fueron los primeros episodios con el que comenzamos este proyecto. La verdad fue una persona o sigue siendo una persona que pues me dio apoyo para iniciar este proyecto de alimentador de miedos. Le empezaba yo a comentar sobre este proyecto y pues ella me daba pues algunas ideas, sugerencias sobre los temas que podríamos tratar en este programa, en este podcast. Y pues bueno, hoy está con nosotros de nuevo y ella es Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy contenta de, como dices tú, de estar una vez más en este proyecto, que pues que no habíamos tenido la oportunidad de grabar otra vez juntos, aunque pues sí, hemos estado platicando de estos temas, de muchas cosas y pues de que ya era Ya era necesario tiempo de que tiempo de que grabáramos un nuevo grabáramos episodio. y pues hoy coincidió el día y pues todo se prestó para que hoy sí Y grabáramos. yo creo que todo esto que se prestó tiene mucho que ver con el tema que vamos a Ándale, estar sí. contando. También, pues como tú dices, habíamos estado platicando pues por teléfono, pero pues no se había dado la oportunidad de grabar, aunque pues esas conversaciones a veces sí se ponían interesantes porque nos poníamos a platicar sobre pues historias de terror o y yo igual le platicaba las historias que he estado investigando. Y pues tú igual me retroalimentabas con más historias o te acordabas de algunas personas que te han contado si han tenido fenómenos inexplicables. Hasta de nuestras pesadillas habíamos Hasta de estado nuestras platicando. pesadillas. Entonces, pues le dije, te dije, pues deberíamos de grabar un nuevo episodio como al principio para que cuentemos todas nuestras experiencias. Y pues Y bueno, ahorita el aquí tema está muy estamos. bueno, me lo dijiste y dije, con el simple título que me dijiste de la palabra esta, dije, interesante, va a estar muy Muy buena. bueno, Sí, sí, las historias prometen estar, pues así como nos gustan, muy muy interesante. interesantes y con mucho misterio. Y pues bueno, antes de empezar también los queremos invitar a que nos manden sus historias, sus relatos de terror, si conocen alguna leyenda de ahí del lugar en donde nos están escuchando, entonces los invitamos a que nos las manden al correo alimentadordemiedos@gmail.com para que la estemos o las estemos contando en próximos episodios y pues nos llene a todas las personas que conforman esta comunidad, nos llene de mucho terror, de mucho miedo y pues sí nos haga tener pesadillas en la noche que aunque suena feo, pero pues yo creo que disfrutamos porque amamos sentir pues toda esta experiencia de terror, que la piel se nos vuelva chinita, que sientamos un escalofrío, que de repente nos confundamos con alguna sombra. Yo creo que sí nos da miedo, pero también es algo que disfrutamos. ¿En algún momento llegaste a disfrutar pues, de esas, ¿cómo diré? Esas sensaciones de que algo está mal, de que algo está pasando a tu alrededor, como te digo, alguna sombra, un escalofrío, la piel de gallina? Sí, 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 como dices, ay, o pasó alguien y se te puso la piel chinita, o como que, no sé, sí, como un presentimiento, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pues sí, sí da miedo, pero igualmente cuando ya está uno seguro, ya se disfruta, ¿no? Ándale, sí, 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 Se sí. disfruta todo Se disfruta todo. eso que se dio. Ándale. Y pues bueno, para presentarles el tema, vamos a estar hablando de fenómenos inexplicables
completamente reales, o en otras palabras, son historias inverosímiles, que inverosímil tiene el significado de parecer una mentira, que es imposible o que es muy, pero muy difícil de creer, dadas a que pues son muchas las circunstancias que conforman este suceso y de que se alinearon todas, por decirlo de alguna forma, para que sucedieran ciertas situaciones increíbles que resulta pues sí poco creíbles. Sí, de esas de las que dices, no te creo, o sea, No te ajá. te lo sacaste, te lo inventaste, no te creo. Ajá, incluso sí parecen ser inventadas de que De que si no te la cuenta la persona que le pasó y que la conozcas, que sea muy franca, no le crees. O sea, exactamente. de ese tipo de historias, ¿no? Pero en este caso, pues sí fueron reales porque pues Están hubo muchos documentadas. testigos, ajá, están documentadas y además, como les digo, participaron varias personas en estas historias, así que pongan mucha atención. La verdad son historias que vale la pena escuchar para que las compartamos con nuestros amigos, así que si alguna de estas o todas las historias les parecieron interesantes, que yo creo que sí, pues los invitamos al término de este episodio a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares o con las personas que crean que van a disfrutar este tipo de historias, este tipo de contenido. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera historia. ¿Qué te parece, Lupita? Sí, muy bien, yo ya estoy preparada. Bueno, Ya, la voy a contar, tú no las has leído para que sepa, pues, ustedes que nos escuchan, ella no las ha leído y pues me va a dar su punto de vista, a ver que, mi primera impresión. si de verdad las cree o si cree que son imposibles de que Ah, sucedieran. sí. Pero, como les digo, todo esto pues sucedió. Es Completamente real, como completamente dice el real. título. Ajá, y pues vamos con la primera, que tiene el título de Premoniciones Inconscientes. Y dice así, según un estudio efectuado en los años 50 por E. Cox, en los trenes que van a sufrir un accidente viajan menos gente que en los demás. Pero como los accidentes ferroviarios son una incógnita hasta que ocurren, Cox se vio obligado a reconocer que muchas personas evitan de manera consciente o inconsciente tomar un tren el día en que éste sufre un accidente. Cox obtuvo de las compañías ferroviarias el número de pasajeros que viajaron en un determinado tren el día en que éste sufrió un accidente, los 6 días anteriores a él y ese mismo día de la semana, de las 4 semanas precedentes. Por ejemplo, el Georgian, el tren que une Chicago y el este de Illinois, tuvo un accidente el 15 de junio de 1952. Ese día solo iban en él 9 pasajeros. Durante los 6 días anteriores el accidente, el número de pasajeros había sido de 68, 60, 53, 48, 62 y 70. Una semana antes, el 8 de junio, había transportado 35 viajeros y en los otros 3 días estudiados, el número de pasajeros había sido de 55, 53 y 54. En los 10 días examinados, el promedio de viajeros de Georgian fue de 55.8. Sin embargo, el día del accidente, ese número descendió en un 84%. Otro ejemplo de lo que Cox llama accident avoidance o prevención de accidentes aparece en las cifras que reunió acerca del tren número 15 de la línea Chicago-Milwaukee a Streetpole Pacific, que descarriló el 15 de diciembre de 1952 con 55 personas a bordo. En 5 de los 7 días anteriores elegidos por el método de Cox, hubo más de 100 viajeros en el tren, y en los otros dos al menos 30 pasajeros más que el día del accidente. El promedio de pasajeros en los 10 días sin accidente fue un 50% mayor al día del descarrilamiento.
Está interesante, ¿no? Cómo puedes tú presentir el que digas, híjole, hoy no voy a viajar. Como que presientes algo, ¿no? Me recuerda una historia que una vez escuché. Unos señores viajaban siempre a ver a su rancho y siempre viajaban con los nietos, Ajá. con sus nietitos. Era casi como de costumbre siempre llevarse los nietos. Y en esa ocasión nada más viajaron dos. Eh, Dicen que hasta los niños que los dejaron hacia la fuerza. Viajaron 2 de 5. Ajá, de 5 o no sé cuántos, pero eran varios así los que viajaban. Y ese día precisamente el señor no quiso llevarse a los niños. Dijo no. Y justo ese día tienen un accidente. Y pues sí, se lastimaron muy feo las personas, las dos personas que iban en el auto. Pero imagínate, como dices tú ahorita, como que ese día del accidente van menos personas. Van menos, ajá. Ajá. Y pues sí, es muy peculiar que estas situaciones Como que pasen. lo presientan, ¿no? Porque decían, siempre llevaban tantos y ese día, pues nada más dos viajan. Cuando era una costumbre que siempre viajaran todos. Y aunque no tengas pues una muestra lógica de que algo va a pasar, por ejemplo, Ajá. en un tren o en un coche, pues se puede notar que a lo mejor pues no frena bien o que pues algo del motor como que suena mal, entonces pues eso dices, pues mejor no salgo y lo mando a checar, pero pues en todas estas situaciones todo parecía normal, aunque lo único anormal fue el consciente o el inconsciente de las demás personas que pensaron que iba a suceder un accidente y por eso no se subieron al tren. Eso Ajá. fue lo peculiar, que todo era normal, solo este pensamiento pues negativo le salvó la vida en este caso. Exacto. Ajá, y también me estuviste platicando una vez en una llamada de las Torres Gemelas. Ah, sí, cierto. Sí, Y sí, esto sí. también Hay pues me hace varias recordar. historias, ¿no? De en torno a eso y bueno, les preguntaron, se dieron la tarea de preguntarles por qué razón faltaron ese día a trabajar ciertas personas y ellas cuentan su historia, por qué no llegan ese día. Ajá, pero Y, todo esto empezó porque querían saber el número de víctimas. ajá, que Entonces, había. pues hicieron un censo de quién se había ido y de quién no había ido. Ujú, Y pues ya ahí se fue la pregunta a qué, por qué no habían asistido a este edificio que fue derribado. ujú. Y entonces ya ahí Y cuentan se dieron cuenta de lo que ujú. menciona. Algunos creo que fue porque los dejó un taxi, algunas cosas así como que dices, De mala de suerte, mala ¿no? suerte que tuvieron ese día. Entonces, ese día que tuvieron supuestamente mala suerte fue pues buena, ¿no? Porque pues salvaron sus Sus vidas. vidas, Ujú. exactamente. Ajá, un caso muy peculiar que leí Ajá. sobre esto de las Torres Gemelas es que una señora, o bueno, una trabajadora del World Trade Center, estuvo pues en apuros en su mañana al ir al trabajo y entonces pues no me acuerdo si se le habían o si había dejado olvidado las llaves o si había pues tenido esta inseguridad de que había dejado algo en la estufa prendida. Entonces se regresó y pues obviamente todo este tiempo se le hizo aún más tarde y pues tomó el siguiente taxi que debió haber tomado. Y esto la hizo llegar pues muy tarde ahí al World Trade Center cuando se dio cuenta de que pues había sucedido un acto terrorista ahí en el lugar donde trabajaba y pues todas estas digamos cosas que la retardaron al final de cuentas le salvaron Le la salvaron vida. la vida, sí. Y de esto se trata todo este capítulo de historias inverosímiles que son pues muy peculiares pues muy difíciles de creer. Exacto, sí, sí, sí. Por eso ya no, cuando me agarre la tarde, ya no voy a renegar, porque me llegó la tarde. Ajá, porque puede ser de que pues sí, tal vez en una vida paralela hayamos sufrido algún tipo de accidente o no sé, algo que pues no nos favorezca.
Exacto. Muy, muy buena historia para empezar. Y pues bueno, ahora vámonos con la siguiente historia que la verdad está muy muy buena, así que pongan mucha atención. Vamos. Esta es la de El rapto del futuro. En 1972, la casa editorial Regency Press publicó una novela titulada El Raptor Negro, original de Harrison James, seudónimo de James Rusk, hijo. En ella, un grupo de terroristas comandados por un negro secuestran a la hija de un hombre acaudalado de conocidas simpatías derechistas. La hija, una estudiante llamada Patricia, es raptada cerca de su universidad. Su novio que la acompaña es golpeado por los raptores y se convierte en sospechoso. Al principio, Patricia resiste a sus raptores, pero pronto sucumbe a su ideología y a su tenebroso encanto. Los secuestradores envían fotos instantáneas de ella a su padre y describen su acto como el primer secuestro político de los Estados Unidos. Al final predicen serán rodeados por la policía, atacados con gases lacrimógenos y exterminados. Un mes después de que en 1974 Patricia Hearst, estudiante e hija del acaudalado Randolph Hearst, de ideas derechistas, fue raptada en su apartamento cercano a su universidad por miembros del Ejército Simbiónico de Liberación. El FBI visitó a James Rusk, hijo, para entonces el antiguo novio de Patricia, Stephen Weed, que estaba con ella cuando la raptaron y fue golpeado por los secuestradores. No era ya sospechoso, pero sí lo era James Rusk, hijo. El FBI había leído su novela. Y esta fue la historia de El rapto del futuro. ¿Qué piensas de esta historia? Me recuerda a una, pero no es bueno, es que esta fue como que sí fue como que calculado todo, porque de una escritora muy famosa, esta Nancy, no recuerdo sus apellidos, pero era Nancy que escribía novelas de suspenso y de amor, creo que una novela negra, y escribió de cómo matar a tu marido. Y al Ah, poco sí, la tiempo, escuché y se fue un caso muy peculiar porque ajá, hasta tuvo demandas o algo no, así. de hecho, pues sí la encontraron culpable porque ella escribió cómo matar a su marido y fue lo que Y fue hizo lo que después. hizo, sí, sí lo recuerdo. Ujú, pero en este caso creo que fue el hijo, ¿no? No, el Ajá, papá fue el que lo escribió y el hijo era el novio de la muchacha, algo así ajá, entendí. ajá, y pues sí, primero lo escribió, pues a lo mejor teniendo una premonición Ajá. y terminó sucediendo, o sea, completamente. Como de este nivel como las películas que graban en Estados Unidos apocalípticas y que al poco tiempo ¿cómo se llama? De estos atentados Atentados, y ajá. que luego pasa, Y ¿no? que luego sucede como Ajá. la película de Presagio, ¿no? Ándale, eso. Que encuentran, ya no me acuerdo que la verdad sí tiene bastante tiempo que salió esta película, pero sí encuentran algo, pues un escrito. Entonces, pues ahí con las personas indicadas van a descifrar qué dice y terminan por suceder todo este tipo de cosas. Como, Es una película, pero también nos damos cuenta que en la vida real también llegan a suceder este tipo de situaciones desafortunadas o afortunadas también a veces porque como le escuchamos en ciertas historias, pues nos salvan la vida, ¿no crees? exacto. Que son Difíciles de creer como un programa que que, antes que, pasaba en la un- televisión. que había hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí la recuerdo. Difícil de creer. Es difícil. Está su sonidito, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora vamos con otra historia muy muy interesante. Pongan mucha atención y esta historia se llama La pesadilla que resultó cierta. David Booth tenía noche tras noche la misma pesadilla. Primero oía un ruido de enormes motores fallando, después veía el aparato
un avión de pasajeros perteneciente a la American Airlines que hacía un viraje brusco. Se ponía cabeza abajo y caía al suelo envuelto en llamas. La pesadilla se repitió 10 noches seguidas para David, un oficinista de 23 años de Cincinnati, Ohio. Se convirtió en una obsesión. Nunca tuve la menor duda de que algo iba a ocurrir, dijo. No era como un sueño, sino como si yo estuviese allí viviendo todo, como ver la televisión. El martes 22 de mayo de 1979, David telefonó a la Federal Aviation Administration, o la FAA, al Gran Aeropuerto Internacional de Cincinnati. Llamó también a la American Airlines y a un psiquiatra de la Universidad de Cincinnati. El 26 de mayo, un reactor de pasajeros DC-10 de la American Airlines se estrelló en el Aeropuerto International O'Hare de Chicago. Murieron 270 personas en lo que fue el peor accidente aéreo de la historia de los Estados Unidos. La Federal Aviation Administration había tomado lo bastante en serio a David Boat para tratar de confrontar su pesadilla con la información disponible. Pero el resultado no bastaba para tomar medidas. Fue muy extraño, dijo Jack Barker, el gabinete de prensa de la FAA. Hubo diferencias, pero también muchas semejanzas. La mayor en cuanto a la compañía y el avión FAA había sospechado por la descripción de Bob que se trataba de un DC-10 y que este cayó invertido. La descripción onírica del lugar del accidente se parecía, efectivamente, al aeropuerto internacional de O'Hare, pero no lo suficiente como para que alguien pudiese sospechar de antemano que era allí donde iba a tener lugar la catástrofe. Es como que lo soñó tanto, sí, sí ha de dar miedo, ¿no? Ese tipo de sueños que sean tan repetitivos y tan desastrosos. Tan descriptivos también. también. Tan descriptivos, que como él menciona, que pues... tantos detalles, ¿no? Ajá, como él menciona, no fue solo una pesadilla, sino fue como si realmente estuviera ahí. Entonces, pues él, o más bien estas pesadillas encendieron sus alertas e hizo que llamara a la compañía de aviación para que previnieran este tipo de este accidente, pero pues no fue posible No, porque prevenirlo. Aunque, no lo sé, tú hubieras tenido el valor de confiar en tu pesadilla para hacer este tipo de actos que resulta pues muy, muy grande o que mueve a mucha gente. Yo ya estando en esas situaciones, de quién sabe cómo actuaría, pero yo ahorita te diría que a mí me daría miedo decirlo, porque ¿qué tal y si me inculpan cuando llegue a pasar? Exactamente. O me tiran, me dicen que soy una loca y se burlan de mí. Ahorita como pues en esa época no había tantas redes sociales y pues no te podían Sí, claro. como que pues apuntar tanto, ¿no? Así como de Sí. exhibirte pues. Sí. Y no lo haría. Ahorita no lo haría, no. Me daría miedo eso que delatarte. El delatarte y que no sale. Lo bueno sería que no pasara, ¿no? Ajá, pero sí, pues yo claro. quedaría como una loca. Y y que también y que pasara, dirían que pues que no sé, igual como que te pondría en el papel de sospechoso, ¿no? Ajá, o de de sospechoso. que tú Porque tuviste tú lo algo que sabías. ver, ajá. Ajá. O tú escuchaste o fuiste parte del plan o no sé. Sí, me daría miedo. Y pues obviamente no te van a creer, ¿no? Pues fue Ajá. una pesadilla, la verdad. Pues solo estaba yo soñando muy seguido con esto, entonces se me pareció muy raro. Pero, y por eso los llamé. Además, ni creo que me hicieran caso. Esta actualidad me iría Ajá. Pues sí, es lo primero que uno piensa. Pero, pues sí, la verdad es como todo este episodio le dice, imposible, muy, 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 pero muy difícil de creer. De que sí he tenido sueños en los que dicen, bueno, como que se me hace conocido, ya me pasó, pero yo creo que pues tu subconsciente a lo mejor ya estuviste en esa situación o alguien te contó de algo así y tú cuando luego lo vuelves a vivir dices, yo lo soñé, ¿no?
como un pero déjà no, vu. ándale, como un déjà vu. Pero la diferencia es que en el déjà vu nos damos cuenta cuando ya lo estamos viviendo. Ándale. Y este tipo de situaciones es de que ya la traemos en la cabeza y realmente sucede, pero pues no somos lo Como los suficientemente... protagonistas de esa historia, ¿no? Algo Ajá, así. no somos como tomarlo muy en serio como para Ándale. advertir a las demás personas. Exacto. Ujú. Y pues sí, está muy, muy buena esta historia. Sí, ya, este pobre hombre, yo creo que ya hasta le daba miedo dormir. Sí, yo creo que sí, porque pues, teniendo este tipo De historias, ¿no? de sueños a cualquiera le quita el sueño. Exacto. Y bueno, también vámonos con esta siguiente historia que la verdad está muy, muy interesante. Nada más que ahorita se nos revolvieron un poquito aquí los documentos. Pero pues ya ahorita rápido la La encontramos. encontramos, pero Es que es un documento, la verdad, muy largo que, que pues estuvimos investigando y tiene muchas historias. Yo sé que pues es imposible que las contemos en un solo episodio. Y pues sí, no duden en que vamos a seguir contando nuestras historias sobre este tipo de temas porque pues yo aún no termino de leer toda esta información que estuvimos recabando y créanme que desde el primer renglón todo resultó pero muy, muy interesante. sí, muy, muy, muy interesante. Aquí. Bueno, y aquí ya la encontramos y vámonos con esta historia que se llama No hubo preguntas, pongan mucha atención. Su hijo iba a nacer dentro de 3 meses, pero Jaime Castel, un español empleado de hotel, oyó en sueños una voz que le decía que no llegaría a verlo. Convencido de que iba a morir pronto, Castel afirmó una póliza de seguros por 7 millones de pesetas, pagadera solo en caso de muerte y sin ningún beneficio. Pocas semanas más tarde volvía del trabajo conduciendo tranquilamente a 80 kilómetros por hora, cuando un coche que iba en dirección opuesta a más de 100 chocó con la divisoria de la autopista, saltó por los aires y fue a caer encima de su automóvil. Los dos conductores murieron instantáneamente. La compañía de seguros pagó a la viuda de Castel sin demora, aunque normalmente la muerte de alguien que hubiera contratado un seguro de esa clase tan, tan recientemente habría sido largamente investigada. Este increíble accidente elimina cualquier sospecha, dijo un portavoz de la compañía. Una fracción de segundo de más o de menos en cualquiera de los dos sentidos habría salido indemne. Y esta es la historia de no hubo preguntas y no hubo preguntas porque pues este caso es muy, muy peculiar, pero también pues tiene ciertas situaciones Y igual que, involucra un sueño, ¿no? Porque dice que soñó que no iba a conocer a su hijo, ¿no? Algo así. ajá, sí, que oyó en su sueño Huyó en su que, sueño que no iba. Y pues es la coincidencia que es que muchas personas, este, como que le hagan casos a sus sueños. No somos de hacerle caso a los a sueños, lo ¿no? que A lo soñamos, que soñamos. Entonces el señor sueña eso y va rápido a, a a contratar el comprar una seguro póliza de para seguro. que pues En lugar de que diga, no voy a dejen ser sin más dinero a su cuidadoso. familia. Voy a ser Ajá. más cuidadoso, no sé. Que de hecho, pues era cuidadoso, venía a 80 A kilómetros. 80, ajá, pues no es una velocidad fuerte yendo en una autopista, como menciono. Ajá, entonces, pues sí fue raro su Ajá, y a caso, lo te digo. mejor pues contrató el seguro y todo y dijo, voy a ser cuidadoso, me voy a ir lento. Pero si hubiera ido más rápido, hubiera librado a este coche que se saltó sí, el muro de contención y fue a dar con el suyo. Fíjate que esa parte no la entendí hasta ahorita que me la estás explicando. Entonces si él hubiera ido más fuerte, no se hubiera muerto. No, no se hubiera encontrado con este coche y él, no sé, a lo mejor hubiera chocado con otro o no hubiera chocado con nadie.
Y nomás hubiera matado el otro conductor, a lo mejor. O no se hubiera matado porque se mató yo creo por el impacto y tal vez si hubiera saltado y solo se hubiera ido hasta que perdiera la velocidad del coche, pues no hubiera sucedido nada, no hubiera pasado ninguna muerte. Fíjate. Eso sí, Ajá. sí me dejaste sorprendida. Mira, yo no lo había entendido. Entonces, pues sí Está está interesante porque interesante. dices, no, pues me voy a ir lento para tomar mis precauciones. Pero ese minuto exacto, o sea, por irte más lento, te encuentras con una persona que pues estaba distraída o en estado de ebriedad, va manejando y choca contigo. En cambio, si hubiera sido más rápido, pues la pasas y ya no te encuentras con este coche y no hay un accidente. Eso. Y que el señor, te digo, vuelva a lo mismo que él Ajá, eh, lo del eh, seguro también. haya reaccionado ante pues su presentimiento, sus sueños de que algo malo iba a pasar. Yo creo que reaccionó de todas las formas posibles para evitar un accidente. Uno, porque iba lento, dijo, pues yo tuve en mi sueño de que a lo mejor no iba yo a conocer a mi hijo, entonces me voy a cuidar, me voy a ir lento por que no pase ni un accidente y ya lo hizo. Y la otra es que contrató al seguro para que cubriera pues todos los gastos de él y que le dejara un dinero a su familia. Y eso es lo raro, porque te digo, no todas las personas haríamos caso de A eso. O los sea, dos, sí, tú sí. lo haces y sigues con tu vida normal, sueñas, escuchas. Y es más, hasta con que te esté diciendo el médico, cuídese, señor, porque si no se cuida, le va a pasar esto, no les hacemos caso. Menos a Exactamente. un sueño. Es que como el ejemplo que acabas de dar, ajá, de que el doctor te dice, no, pues coma frutas y verduras y agua. Ujú. Haga Pero ejercicio. resulta de que si a lo mejor esa recomendación no les hubiera dado el doctor o no lo hubieran seguido, resulta de que a lo mejor en el agua hay algo pues malo en esa agua que tomamos, en lugar de tomarnos un refresco como cotidianamente lo hacíamos. Pero en ese caso, porque nos lo dijo el doctor, tomamos agua, pero resulta de que ahí hay algo, pues no sé, una bacteria, algo que nos hace enfermarnos gravemente. Ay, ya sería muy mala suerte. Entonces, para tratar de cuidarnos, sucede algo malo. Y, Algo malo. y historias pues caben aquí de fenómenos Igual me inexplicables. recuerda de otra película en la que igual pasaba así que ella tenía sueños, que soñaba que se morían su esposo y todo eso. Entonces ella trataba de evitarlo y al final todas esas acciones que hizo para que no le pasaran a su esposo fueron las acciones Las que llevaron, causantes. las causantes que llevaron a que se muriera su esposo. Ajá. Sí, más o menos, no recuerdo el nombre de la película, no sé si tú lo recuerdas. No, no, la verdad no la había visto. Sí, ya es muy viejita, o sea, ya sé como, Ajá. como, como unos Tú ves muchas películas o viste muchas películas hace que como ya 15 son años yo creo viejitas. que tiene esa película y me Ah, la recuerdo ahorita. ajá, pues es algo como la historia que te comento. Ujú, sí, 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 Ajá. está interesante. Está, la verdad, muy interesante y también pues están estas películas de Destino Final. Ándale, En todas, alguien tiene una premonición, trata de salvarlos y como dices tú, lo toman de loco o cosas así y termina sucediendo. Ajá. Pensaría uno que nada más eso sucede en las En películas. las películas, pero no, ya vemos que no, que incluso peor que en las películas tiene consecuencias mucho más graves que en una película. Ándale. Y ahora vámonos con la siguiente historia. Ahora sí la tenemos a la mano. Que se llama La llamada que no existió. Aquí va. Ujú. Una mañana de 1979, hacia las 5, Helen Tillotson fue despertada por un urgente golpeteo en la puerta de su apartamento de Filadelfia y por la voz de su madre que decía: Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Cuando abrió la puerta, su madre, que vivía al otro lado de la calle, le preguntó por qué había ido a llamar a su puerta pocos minutos antes. Helen le explicó que se había acostado a las 11 y no había vuelto a despertarse. Pero yo te vi, hablé contigo, dijo la señora Tillotson, insistiendo en que Helen le había dicho que la siguiera a su casa sin hacer preguntas. Entonces oyeron la explosión. La había provocado una fuga de gas en la cuadra de la señora Tillotson. Su apartamento quedó medio destrozado.
de haber estado durmiendo allí en ese momento, dijo más tarde el jefe de bomberos, dudo que hubiese podido escapar con vida. Órale. ¿Qué piensas de esta historia? Ay, como, pues bueno, para los que son creyentes, así como que tu ángel de la guarda te salvó, que a lo mejor fue el que te fue a tocar la puerta, ¿no? Ajá. Para que evitarte pues, que estuvieras ahí cuando que estuvieras ahí, las cosas. exacto. Sí, Está muy, muy interesante porque cómo es que pues se sale de su casa, exacto, o sea, que como escucha si... voces y se sale, ¿no? Ajá. Bueno, más bien escucha la voz de su hija Y y se sale. Sí. Ajá, pues es que ahí la verdad, pues no hay como una explicación lógica compartiendo ya Historia. ambas historias, ajá, ¿cómo se dice? No sé. Ambos puntos de vista. Ajá. Ajá. Entonces, pues no le encuentra una explicación a lo que pudo haber sucedido. Porque a veces, pues también se dice, mi ángel de la guarda me dijo que hiciera yo esto, o cosas así, o de que escuchas pues un ruido, entonces te hace salir, y resulta de que en ese momento que saliste, perdón, sucede algo en el lugar donde estabas. Un video que vi en internet. Ajá. En el que una pareja, no sé si lo viste. A ver, cuéntame. La verdad no sé si sea real o falso, pero está una pareja debajo pues de un poste, creo, me parece. Y encima de ese poste hay una publicidad. Y pues es una de estas estructuras de metal o no sé, pero el chiste es que es pesada. Entonces están discutiendo y así. Y de repente ven a lo lejos una persona que intenta cruzar la calle con unas bolsas. Ajá. Y a media calle, por ir distraída o porque la bolsa se le rompió, el chiste es que se le cae todo lo que llevaba en la bolsa. Me parece que eran pues frutas o verduras. Entonces pues las empieza a recoger. Como ya es una persona mayor, le cuesta trabajo recoger estas cosas. Y entonces estas personas que estaban ahí en el poste discutiendo se van a ayudar a la persona que se le cayeron sus cosas. Y justo después de irse a ayudarla, cae ese anuncio que está en donde estaban ellos. En donde estaban ellos. No recuerdo haberlo visto. Y los hubiera aplastado, o si no los aplastaba, pues imagínate, desde esa altura, una estructura pues más o menos grande, si te hace un daño del que no te recuperas muy fácilmente. Y en la cabeza, imagínate. Sí. Porque iba directo a ellos, se ve que caí en ese lugar. Sí, son esas coincidencias, ¿no? Que bueno, va ahí también como tipo karma, ¿no? Por irle a ayudar al Señor, se salvaron. Uh-huh. Sí. Es de que si haces el bien, consigues el bien. Ándale. Pues no así sabemos. Más o menos, pero sí va como más relacionada como con la historia ahorita de esas de que pues por una pequeña cosita te salvaste. Ajá, de otra cosa más grave. Como más ahí, grave. no sé, a lo mejor la señora, o no sé si es algo fuera de este mundo, a lo mejor la señora pues era, pues como digo, algo fuera de este mundo y solo intentó salvarlos. Y pues se hizo presente en forma de esta persona y sucedió todo esto y salvó la vida de las personas que estaban discutiendo. Eso sí podría pasar de igual. que no existía en realidad esta persona, sino de que solo llegó aquí para salvarlos. Solo llegó a este plano, digamos, para eso salvarlos. era tu propósito de esta vida, dicen. Ajá, ándale. Este fue tu propósito de salvar a esta persona. Ay, y a lo mejor, no sé, a lo mejor nosotros también hemos salvado a otras personas. O nos hemos salvado de cosas. O nos hemos salvado. A lo mejor le hemos hablado de repente a alguien que nos encontramos en la calle. De que, hey, ¿cómo estás? Lo saludamos. Y como te digo, en otra vida, en un mundo paralelo, a lo mejor si se hubiera ido, le hubiera pasado algo. No sé, al cruzar la calle. ¿Te acuerdas como el otro día que te iba hablando por teléfono? O no me acuerdo si íbamos hablando por teléfono. O te conté después. Que me bajé de la combi y bajé a la rampita y al poco momento hubo ahí una carambola de carros. Ah, sí.
Entonces, Yo me hubiera bajado minutos antes hubieras en esa estado en el parada accidente. y hubiera estado en el accidente y hasta a lo mejor se hubiera llevado la combi, porque pues me bajó ahí la combi. O a lo mejor, cuando tú tomaste la combi, si la hubieras tomado, si hubiera sido retrasada y le hubieras tomado un minuto después, pues hubiera cortado el camino. Y entonces te hubieras bajado un minuto después del que llegaste en esta ocasión y hubiera sucedido el accidente que mencionas. Ajá, porque Ajá. iba bajando la rampita y ¡pam! El choque. Una vez tú me salvaste la vida hace mucho tiempo, íbamos a cruzar una calle Ah, sí. y, pues yo me fijé, según yo, hacia los dos lados y ya iba yo a dar el paso hasta que tú me jalaste y me di cuenta que iba pasando un carro pues rápido, o sea, pero según yo ya me había fijado y fue así como me salvaste. Sí, sí, que fue algo. O sea, por algo mínimo, un Sí, jaloncito sí, así que me chiquito. detuvo. Es algo mínimo y me salvó la vida. No es como que, por ejemplo, pues algo, no lo consideramos a lo mejor algo muy heroico, pero sí, Ni lo hicimos tan grande, ¿no? Así fue como de, ah, no, sí, ajá, cuidado, jaloncito. Y ya. ajá, o sea, algo que a lo mejor ni siquiera sentimos, pero que nos detuvo a hacer otra cosa. Sí. Ajá, es lo que hace estas historias increíbles. Y bueno, ahora vamos con otra historia que se llama Predicción Fatal. Pongan mucha atención. Me recuerda como el título de una película. Sí, así suena. Ya veremos si cabe esta historia en la película. Y esta Sí. dice así. Durante una entrevista grabada el 23 de agosto de 1980 para ser transmitida posteriormente, el dotado Alex Danus hizo una predicción que se cumplió antes de terminar el año. La entrevista hecha por Lee Spiegel, presentador del programa Unexplained Phenomena, en la emisora NBC, tuvo lugar en la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de los Estados Unidos, situada en la calle 73 Oeste de la ciudad de Nueva York, frente a los apartamentos Dakota. Spiegel preguntó a Tenius si podía predecir algo que fuese a ocurrir dentro de los próximos meses y tuviese interés para los muchos fanáticos del rock que lo escuchaban. Tenius dijo: la predicción que voy a hacer es que una famosa estrella de rock tendrá una muerte intempestiva y esto puede ocurrir a partir de este momento. Digo intempestiva porque hay en esa muerte algo extraño, pero afectará a muchas personas a causa de su fama. La entrevista grabada fue difundida el 5 de septiembre de 1980. El 8 de diciembre, John Lennon, el mundialmente famoso músico de rock, fue asesinado a la puerta de los apartamentos Dakota, donde residía. Dado que Tenius no había nombrado a nadie en concreto, Spiegel había hecho una lista de 6 posibilidades. La encabezaba John Lennon. Y esta fue la historia de predicción Fatal. fatal. Muy, muy peculiar, obviamente, como todas las demás. Y ya está más famosa porque fue Y esta más más famosa, ¿no? de personas más conocidas, ¿no? Ajá, pues sí, como tú dices, obviamente nos podemos dar cuenta de que esto sucedió porque fue una persona muy, muy famosa y también existe de, pues, este tipo de personas que según se dicen que adivinan cosas o así, y que dan un amplio espectro de cosas que van a suceder y pues termina por suceder por ese amplio espectro que dieron de, pues, de circunstancias, de situaciones que pudieran llegar a suceder. Entonces, pues la verdad es un caso muy, muy peculiar y que además salió al aire. Como del ¿qué era? Nostradamus, que también tenía predicciones, ¿no? Ajá, exactamente, es como este tipo de personas. O Baba Vanga. ¿Cuál era? No, ¿Cuál? el Baba Vanga, ¿cómo dijiste? Baba Vanga es Ajá. una persona, una
persona de la tercera edad, mujer, Ujú. que perdió la vista, pero que empezó, no sé si después de perder la vista, pero tenía este don de que predecía ciertas situaciones y, y pues sí le ha dado algunas, la verdad no recuerdo a cuál, pero sí escuché en su tiempo a cuáles sí latino. Me recuerda que en un mundial tenían un pulpito que te acuerdas que predecía que quién iba a ganar de los partidos. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Ajá. No Ya me hace acuerdo, mucho tiempo sí, también. en un Como mundial. te digo, tú cuentas historias de hace Se me hace que ya mucho no estoy tiempo. actualizada. Ya no Ya me está voy a actualizado, actualizar. pero son buenas historias. Es que ya no ha habido buenas Ya historias no ha habido ahorita. buenas historias. Como también este sueño colectivo que ya hemos platicado en otros Ujú. capítulos de la Tercera Guerra Mundial, que según varias personas, y nosotros fuimos testigos, de que sí, varias personas tuvieran ese sueño de que iba a suceder la Tercera Guerra Mundial y justo después de que soñaron esto, a los pocos días, o sea, en ese tiempo en que soñaron no sabía nada de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, pero después empezaron a suceder este tipo de conflictos, todos estos problemas que reunían Naciones. a varias naciones y entonces pues se hablaba de una tercera guerra mundial. Entonces también es un caso muy peculiar de que la gente pues de alguna forma con sus sueños y pesadillas haya predecido este tipo de conflicto, aunque no se dio, pero sí se habló un poco de ello. Sí, sí, que no es como tal una tercera, pero que existe el conflicto Pudo entre haber naciones. sido Ajá. muy peculiar, la verdad. Y ahora vamos con otra historia que se llama el crucifijo sangrante. Pongan mucha atención. En 1968, en una iglesia de Porto Alegre, Brasil, un gran crucifijo de madera de unos 300 años de antigüedad empezó de pronto a resumar una sustancia roja como si estuviese sangrando. Examinada, la sustancia resultó ser efectivamente sangre. La aparición de sangre o lágrimas en los símbolos religiosos es un fenómeno atestiguado desde épocas remotas y no obstante el moderno equipo hoy disponible para investigarlos, muchos de esos sucesos milagrosos no pueden ser ni refutados ni explicados. Siguen perteneciendo todavía al reino del misterio. Esta fue la historia de el crucifijo sangrante. Y además, como información adicional, en la iglesia brasileña donde sangraba este crucifijo de madera, se dice que tuvieron lugar muchas curaciones. Estas se relacionan a menudo con objetos que manifiestan propiedades milagrosas. ¿Cómo es esta historia? Sí está, Muy, muy, muy poco, pues no poco creíble, sino difícil de creer, de creer, sí, no, como de decía el ese sí programa. no tengo ninguna historia, pero Pero es muy peculiar. muy peculiar. Bueno, y bueno, sí ha habido varias historias de algunas imágenes y santos, Divinidades, ajá. divinidades en las que pues detrás de ellos hay muchas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Como el manto de la Virgen aquí en México. Ajá, porque como igualmente ya habíamos estado hablando en estas ocasiones, llega tanto de que le damos tanta energía a algún objeto, ya sea de felicidad o de tristeza, entonces pues estos objetos se cargan de esa energía positiva o negativa y en algún momento pues sueltan toda esta vibra que habían tenido guardada y nos hacen pasar por situaciones que a las que no les damos una explicación, Exacto. ¿verdad? Mm. Muy, muy interesante. Y ahora Mm. vámonos con otra historia que se llama El llanto. El llanto del ícono. Pongan mucha atención, está muy interesante el llanto del icono. Dos veces para que les quede claro. Pagona Katsuinis, mujer muy devota, tenía 22 años y vivía con su marido. Pagionitis, en un ático de Stand Park en Nueva York. Todas las noches decía sus oraciones ante una reproducción de color de 15 por 20 centímetros de un icono de la Santísima Virgen. La noche del 16 de marzo de 1960, Pagona Katsounis se asustó
pues mientras decía sus oraciones, la Virgen empezó a llorar y ahora el cuadro estaba húmedo de sus lágrimas. Pagona llamó a su marido y Pagionetis Causonis vio también las lágrimas. Cuando George Papadias, párroco de la iglesia ortodoxa rusa de St. Paul en Hempstead, en Nueva York, respondió esa noche al teléfono y escuchó la petición de ayuda y aconsejó de aquellos dos miembros de su congregación. Sintió a la vez preocupación por ellos y por el posible fraude. Cuando llegué, contaba, una lágrima se estaba secando bajo el ojo izquierdo. Después, a punto de terminar las oraciones, vi cómo brotaba otra. Empezó como un pequeño glóbulo de humedad en la comisura del ojo izquierdo y lentamente resbaló por su cara. Para George Papadias, lo que acababa de ver era un milagro. Durante la semana siguiente invadieron el hogar de los Causonis 4,000 personas y reporteros de todos los periódicos de Nueva York. La Virgen continuó derramando copiosas lágrimas durante toda la semana. Para el joven matrimonio, cuyo pequeño apartamento estaba ahora constantemente invadido, la vida se hizo insoportable. El 23 de marzo el ícono fue llevado a St. Paul para su custodia y para poder aliviar a los Causonis de tanta publicidad, aunque para entonces ya había cesado el llanto. A diario acudían 3,500 personas a St. Paul para rezar ante la Virgen Milagrosa, cuya imagen había sido entronizada en el altar con autorización del arzobispo Jacobos, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa en toda América. Esta fue la historia de el llanto del ícono, como es historia muy peculiar, igualmente como la anterior. Y pues la verdad tuvo el respaldo de muchas personas, porque como dice, fueron 4,000 al principio personas las que se reunían en este apartamento. O sea, no imagino cómo entraban a ver 4,000 personas. Pues sí, entraban y salían. Pobre de las personas que vivían ahí. Porque obviamente pues no fue algo que pudieran controlar o que hicieran negocio. Ajá. O sea, como que ahí es un poquito más creíble porque no lucraron con la imagen. Hubiera sido así como que lucraban con la imagen. Entonces, sí hubiera estado como menos creíble, porque hubieran tenido beneficios. Ajá, y pues igual no se le da explicación a cómo surgieron estas lágrimas después de que todas las noches recibía oraciones de esta persona. Exacto. Y además, ¿por qué? Si en el caso de cómo, si ya sabe cómo surgían estas lágrimas, ahora ¿por qué? Porque al principio podrían haber dicho que la humedad, ¿no? A lo mejor tenía la humedad y que pues ahí hacía como que las gotitas sudara y que eso. Pero pues no era el caso, porque tantas personas que lo fueron a visitar. Que lo fueron a visitar, exactamente. Entonces, pues, una de esas 4,000 personas que iban diariamente. Algunas iban nada más yo creo que algunas no iban como creyentes, sino nada más por morbo de ver si sí o no, o cuál era el truco. Y esas personas son las que en algún momento pudieron haber terminado darse cuenta, que es lo que iba a suceder, pero pues no pasó nada de eso. Un pequeño paréntesis que no tiene nada que ver, pero quería resaltar que los nombres están muy graciosos. En esta historia sí, la verdad que sí. A lo mejor pues puede que signifique algo. Algo signifique. Ajá, pero pues no sabemos. Y ahora vamos con esta historia que tiene como título: Un mago encuentra la horma de su zapato. Pongan mucha atención. Howard Thurston fue uno de los magos más famosos de su tiempo, y como la mayoría de ellos, sabía lo fácil que es hacer creer al público las historias de fenómenos paranormales a que daban lugar los numerosos mediums de la época. De esos mediums, pocos tan discutidos como Eusapia Palladino, una italiana cuyo debut en los Estados Unidos había sido preparado por el Dr. Hereward,
Carrington, notable investigador de la parapsicología. Eusapia había ya sido denunciada como fraudulenta por profesores de la Universidad de Columbia. Se dijo que recurría a trucos cuando le fallaban sus dotes, pero Carrington estaba convencido de que podía llevar a cabo realmente actos sobrenaturales y se ofreció a probárselo al escéptico Thurston en una sesión privada que se celebraría en la habitación de Eusapia. Thurston describió así lo que observó. Sin otras expectativas que la historia del fraude y su denuncia, llegué con mi esposa al hotel. Eusapia nos hizo esperar y mi mujer y yo aprovechamos la oportunidad para hacer un completo examen de la habitación, pero nuestra búsqueda no dio resultado. No encontramos nada ni remotamente sospechoso. Yo examiné en particular la mesa que iba a utilizar. Sometí a escrutinio cada centímetro de esa pieza de mobiliario. No recuerdo haber visto nunca un objeto más inocente. Cuando llegó, Eusapia Paladino parecía completamente agotada. Tenía los ojos vidriosos, la cara de una palidez no natural y le sudaban las manos. Se encendieron más luces y comenzó la sesión. No creo que nunca en la historia haya tenido un mago escéptico el privilegio de contemplar lo que yo vi después. Vi a Eusapia poner sus manos sobre aquella mesa que yo había examinado tan cuidadosamente. Vi la mesa levantarse y flotar sin nada que la sostuviera en el aire. Y mientras permanecía allí, me puse de rodillas y di vueltas a su alrededor buscando en vano alguna explicación natural. No la había, ni alambres, ni soportes, ni palancas, nada, excepto algún poder oculto que yo no podía adivinar. Me sentía herido en mi orgullo. No estaba dispuesto a renunciar a mi fe en el racionalismo. Pedía más pruebas y la extraña mujer aceptó con una complacencia desconcertante. Mi esposa le sostuvo los pies, yo le sujeté los brazos e incluso entonces, así presa y custodiada, la mesa volvió a levantarse. Cuando finalmente volvió a caer de golpe al suelo ante mis ojos, yo era un escéptico derrotado. Paladino me había convencido. No había engaño en lo que había mostrado. Si después de leer lo que acabo de escribir de esa aventura en un reino donde mi magia no pueda penetrar, el lector duda, no de mi palabra, sino de mis dotes de observación, permítame decirle esto. Mi carrera ha estado dedicada sin desmayo a la magia y el ilusionismo. Creo que comprendo los principios a que obedecen todos los trucos conocidos. Estaría dispuesto a ir al otro extremo del mundo con tal de presenciar uno que no pueda explicar. Cada vez que acudo a una sesión, concentro todas mis facultades en el medium, alerta a la menor prueba de engaño. Estoy dispuesto a jugarme mi reputación como mago a lo que esa medium nos mostró. Era auténtico. Insisto en que esa mujer nos mostró una auténtica levitación, no mediante trucos, sino con ayuda de una fuerza desconcertante, intangible e invisible, que irradiaba de su cuerpo y sobre la cual ejercía un control temporal y agotador. Y esta fue la historia de el mago que encuentra la horma de su zapato. Interesante. Nunca he ido nunca he ido ni a un show de magos. Ni a un show de magos, ni a una sesión espiritista. Pero yo creo que igual yo estaría como el escéptica viendo a ver cuál es el truco o cuál, pero pues él dice que él fue muy observador, ¿no? Sí, o sea, él se dedicaba a estudiar todo esto de que si en algún momento ocurría un fraude. Ajá, como que él ya le sabía los truquitos a algunos magos o a alguno de estos tipos, entonces era el doble de observador que uno, ¿no? Exactamente, o sea, primero fijaba su mirada en todo lo lógico que él conocía que hicieran posible este truco y pues después se iba más allá
Y esto lo fue engrandeciendo hasta ese momento en el que vio esta persona que no encontró ninguna explicación, porque como dice ahí, la tomaron de las manos y de los pies, que esto está muy, muy interesante. Estaría interesante a ver si existe alguna biografía de esta De esta espiritista. persona. Ajá, para Al ver. principio dice que pues era medio fraudulenta, pero en este truco que era, pues, digamos, su especialidad, ahí sí no había ninguna explicación. Ninguna explicación del truco. A lo mejor como... A lo mejor, bueno, ahorita en la actualidad, pues se podría, si es que hubo un truco que él no pudo ver, a lo mejor en la actualidad ya se ya se podría podía desmentir. descubrir. Ajá. Es que Pues no lo sé, es que si existe un truco es obvio de que hay algo físico. no Ajá, sé. no hay como que mucho que ver, porque como te digo, es algo físico en un truco. Y como tuvo la posibilidad de examinar todo el lugar, incluso antes de que llegara esta persona, y después cuando llegaba la tomaron de las manos y pies y no había nada, y aún así levitaba la mesa, entonces está muy difícil. Pero como sí dices, a lo Sí. mejor hoy en día poniendo cámaras o no sé, algún tipo de sensor, pues sí se pueda descubrir si Descubrir, sí. sucedió algo, qué tal si no. Sí. O a Sí, lo mejor sí, muchos poderes psíquicos, perdón, muy muy desarrollados. desarrollados y que puedes como que manejar mejor tu energía. Como en la Exactamente. de esta película, ¿no? De la De niñita, Matilda. de Matilda. Pues sí, a lo mejor esta película de Matilda tomó inspiración en esta persona que les mencionamos que Que era Midna. levitaba. Ujú. Sí me hubiera gustado ver, e incluso me gustaría ver Un algo show de así, un magia. show de magia y así que esas cosas que... Ajá. Pues sí, y que no haga los clásicos trucos porque pues yo he visto videos que a lo mejor en este momento deseo no haberlos visto porque me revelaron varios trucos. Ah, sí, estuvo muy famoso, ¿no? Que revelan trucos y Y todo que esto. sale ese mago con su máscara así, que Ajá, te decía qué había exactamente. detrás del truco y tú así con tu Ajá. cara de Ese programa desilusión. estaba bueno, Ajá. pero, o sea, no generalizaba muchos trucos, sino eran trucos, digamos, auténticos que solo él realizaba y por eso daba una explicación, porque eran solo de él. Y él Ajá, cómo lo realizaba. ajá. Ese programa estaba muy bueno, el mago enmascarado. Ajá. Ajá. Dices, Sí. aunque le quitaba la magia y así se quedaba uno con Y que... nos recordaste otro programa de hace muchos años. A También. mí me recordó una película que, en la que también desmentía, Ajá. que tenía, ¿quién sale? Que tenía que le regala a la muchacha un medalloncito así, que se formaba un corazoncito. No la recuerdo. Sí, ay, no recuerdo cómo se llama, pero también se trataba así como que él, De este tipo. de este tipo de magos, y que hacen así como que fingen la muerte de alguien y en el acto Exacto. y todo así. Ajá. Y así se sale con la suya porque finge su muerte. Órale. Como de esa época, es una Ajá. película de época. No, pues. Ujú. No Estaría me bueno. acuerdo de las películas, pero no de los De títulos. los sitios de lo malo. Nos dejas con muchas dudas. Es para que los investiguen. Bueno, Ah, ya eso vamos a investigar y ya les pondré y ya les vamos a contar cuáles de son qué los hablaba. de qué película trata, por si la quieren ver. Y sí, y pues bueno, no duden en que vamos a seguir compartiendo muchas historias. Como les digo, estuvimos investigando mucho sobre este tema porque desde que leímos las primeras líneas nos resultó muy, muy interesante todo esto de fenómenos inexplicables. Y pues bueno, por ahora ha sido todo, pero como les digo, vamos a estar sacando unos capítulos y los invitamos a que se suscriban a la plataforma de YouTube en nuestro canal para que pues podamos seguir subiendo más videos, más contenido de este tipo. También los invitamos a que le den like a la página de Facebook y que nos escuchen también si quieren en Spotify y en Google Podcast para que pues cuando anden ahí en el camión o en su trabajo, pues, Caminando como yo. ajá, pues apaguen su pantalla, se guarden el teléfono y nos escuchen
con audífonos para acompañarlos en su día a día. Exacto. Ajá. Y que nos compartan sus historias. Nos compartan sus historias a alimentadordemiedos@gmail.com. Se los vamos a agradecer bastante. Sí, y también se pueden escribir ahí sus opiniones o pequeñas de estas historias que les acabamos de contar. Claro. Y pues bueno, esto ha sido todo. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Compártalo con sus amigos que les gusta todo este tipo de temas paranormales o increíbles o difíciles de explicar. Y pues nos vemos el próximo episodio y que estén muy bien. Hasta pronto. Besos, bye.